Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Es muy importante comprender que es Dios el que está hablando ahora. Si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, vamos a dejar de ser religiosos, vamos a dejar de estar en dos aguas, vamos a dejar de estar en las concupiscencias de los hombres, vamos a estar directamente en la presencia, con la presencia y la existencia y la manifestación de Dios. Por eso hoy el estudio se llama la existencia, la presencia y la manifestación. Es muy importante, queridos hermanos, mira, toda la palabra de Dios es importante, pero es importante sobre todo que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente vale la pena creerle a Dios y no a los hombres. Que los hombres están llenos de vanidad porque Dios los hizo así. Dios hizo todo a vanidad para que viviéramos en la esperanza de Él. Por eso yo le ruego, le suplico que presten mucha atención a las 14 cartas que están en la Biblia del amado apóstol Pablo y a la carta a la Odisea que escribió el amado apóstol Pablo, pero que no la colocaron en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo es el que trae las últimas noticias. Pablo es el único que conoce la voluntad de Dios. Sin Pablo nosotros vamos a seguir en las mismas. En las mismas vamos a seguir en esos rudimentos antiguos, en esos rudimentos falsos de la mal llamada religión. Porque nos hacemos religiosos a través de tanto oír, leer, y este dijo esto y aquel dijo aquel, pero no oímos a Dios. ¿No le estamos oyendo a quién? Dios. A Dios. Muy importante que tú y yo le empecemos a oír a Dios y no a los hombres. Muy importante eso. Bueno, estamos en vivo y directo. Por eso aquí estamos con esta... En este momento, pues, hablando de la buena palabra de Dios, le doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Mira, cuando nosotros conocemos la existencia, la presencia y la manifestación de Dios, ahí es donde nosotros vamos a llegar a comprender que hay un solo Dios, que se manifestó en 3 oportunidades para que le conozcamos. Y muchos hoy están en el Dios Padre. Y el Dios Padre era un Dios guerrero, un Dios fuerte, un Dios que mostraba era su poder. Bueno, a Moisés le decía que fuera aquel faraón y al faraón le decía, le endurecía el corazón para que no le entregara a los israelitas. Imagínate tú. Pero ese Dios mostró todo su amor por su presencia. En la presencia de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, aquel que entregó su cuerpo como cordero al matadero para que nosotros fuésemos libres de pecado. Y este mismo Dios, después que cumplió con el pacto antiguo, entregando el cuerpo de Cristo, mire, vino en la resurrección de los muertos para ahora manifestarse a través de el Espíritu Santo que hoy nos damos cuenta que mora en vosotros. Por eso yo doy gracias al Dios de la gloria por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios, porque ellos en el propósito de Dios, se le dieron las buenas nuevas, mira, de salvación.
para la humanidad. Por eso también doy gracias a Dios por los profetas, pero los originales. Mira, ¿cuáles son los profetas originales? Desde Abraham, que se le llamó por primera vez profeta, porque el libro de Enoc no está en la Biblia, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas. Ya no hay más profetas. Usted que se está llamando profeta, quítese esos títulos. No, usted tiene que arrancarse esos títulos de ahí y enseñarle a la Grey que el único pastor con competencia de lo alto es Dios, en Cristo Señor nuestro, por el Espíritu Santo ahora que nos fue dado. Él se manifiesta en cada uno de vosotros por medio de la gloria del conocimiento. También es importante recalcar que en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, el Señor en los días de su carne dijo que Juan era el último de los profetas. Por lo tanto, usted que se llama profeta, usted mismo sepa que está equivocado y que está hablando por su propia cuenta. Usted está hoy en un capítulo de su vida de hechicería. Usted está en hechicería. Usted no está conforme a la verdad del Evangelio. Por eso, querido hermano, muy importante que usted está predicando el Evangelio, sepa qué Evangelio está predicando usted. Porque usted o está predicando un Evangelio de hombre. No es que haya otro Evangelio, sino que al Evangelio verdadero tienen chispa de gracia, y al Evangelio verdadero lo dañan, lo calcomen, lo mezclan. Y no puede ser mezclado, tiene que ser puro. Por eso le hago un llamado a los ministros competentes para que se aboquen a conocer la verdad. Por eso doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. Si usted es un ministro del Señor y usted comprende que Cristo es el Cordero que fue guiado al matadero para presentarse como ofrenda y derramar su sangre para el perdón de pecado de los hombres una vez y para siempre, entonces usted va a comprender de que así como Pablo es el primero del perdón de pecado y yo el segundo, usted puede ser el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente. Pero usted a nadie más y nunca más ni se va a llamar pecador, ni va a llamar pecador a nadie. ¿Por qué? Porque Dios envió a Cristo a perdonar los pecados del mundo. Lo presentó como un cordero al matadero para el perdón de pecado. Entonces es una falta de respeto al Espíritu Santo de Dios decir que hay pecado. Hermano, pero el hombre que está haciendo el mal, la mujer que está haciendo el mal, bueno, cada uno que transgrede, como dice en Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, simplemente que Dios perdona tu vida, te perdonó los pecados. O sea, el perdón de pecado es el perdonar la vida. Entonces te perdona tu vida, pero tú tienes que pagar conforme a tus hechos. ¿Ves? Tú tienes que pagar conforme a tus hechos. Bendecido, pero que cuando una persona paga por tu deuda, bueno, tú adquiriste una deuda. La deuda, cuando entró la ley de Moisés, fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. Aún cuando en Adán no existía la ley de Moisés, pero fue constituido a través de la ley de Moisés pecador. Ahora bien, cuando se hizo pecador, entonces Cristo vino para pagar su deuda. ¿Cuál fue la deuda que pagó Cristo? Bueno, la deuda por el perdón de pecado. Ya pagó su deuda. Dios perdonó su vida, ¿verdad? Si una persona sigue transgrediendo, porque ya no hay ley que lo acuse de pecado como para que no regrese a Dios. Por eso, antes de Cristo, el espíritu quedaba en la tierra. El espíritu no podía volver al cielo antes de Cristo. Cuando Cristo muere, como perdonó el pecado, abrió las puertas de los cielos para que Él y los que con Él estaban
subieran otra vez a aquella nuestra habitación celestial, a nuestro verdadero hogar, porque aquí lo que estamos es de paso. Entonces, después de Cristo, todo el que parte con el Señor, el que sale, el que es desvivido, el espíritu que sale del cuerpo, automáticamente regresa a Dios que lo dio. ¿Y cómo entonces paga aquel que no estuvo pendiente de su carne, de que no hiciera las obras malas, sino que más bien anduviera en el espíritu? Bueno, ese espíritu tiene que venir en otro cuerpo y ese cuerpo tiene que pagar conforme a lo que dejó hecho en su vida anterior y lo que esté haciendo en esa vida. Recordemos que había un hombre que estaba en el cuerpo y era paralítico desde el vientre de su madre. ¿Qué pasó con este hombre cuando le preguntaron al Señor, ¿es por el pecado de él o el pecado de sus padres? El Señor le respondió, ni por el pecado de él, ¿qué pecado podía cometer si era paralítico desde el vientre de su madre? Ni por el pecado de sus padres. Es la voluntad de mi Padre que pague lo que hizo en su vida anterior. ¿Ven? Y Cristo le perdonó y por eso le levantó y le dijo, haz tu cama y continúa. Pero como a María Magdalena, no lo vuelvas a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no existe. Las personas necesitan conocer esto. ¿Para qué? Analizando bien, decimos, no me conviene hacer el mal. Y dejamos de hacer el mal. Permiso. Bueno, retomando, entonces, damos gracias también por nuestro Señor Cristo bendito que entregó su cuerpo por nuestros pecados. También doy gracias a Dios por los apóstoles, porque los apóstoles dan testimonio del poder y de la gloria de Dios, dando testimonio de la muerte, la vida, los milagros y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. También doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales como Noé, Job y Daniel. Mira, Noé mantuvo la humildad, Job mantuvo la integridad y Daniel mantuvo la fe. 3 cosas que te hacen mucha falta a mí, a ti y a todo aquel que cree para que podamos entrar en el reino de los cielos. Hay algo muy importante que dice Ezequiel capítulo 14, que dice que si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, solo ellos 3, ni siquiera sus hijos e hijas serían salvos, sino solo ellos 3. Imagínense ustedes, lo importante es que mantener la humildad
la integridad y la fe. Mira todo lo que le pasó a Job. Y Job mantuvo la integridad. Mira todo lo que Dios le pidió a Noé y mantuvo su humildad. Y mira todas las pruebas que Dios le puso a la fe de Daniel y él no perdió la fe, se mantuvo en ella. Por eso, queridos hermanos, tenemos nosotros que estar firmes en el conocimiento y poner nuestro corazón dispuesto a la divina gracia de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo, el que conoce toda la voluntad de Dios, y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien tenemos todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Recordemos lo que está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 1, que hay alguien que va a escribir y va a poner nuestros nombres en el libro del Cordero y nos va a traer libertad. Y el mismo Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros conocemos la verdad de los misterios de Dios, vamos a alcanzar la libertad que merece tener el hombre. Dios no quiere que seas religioso, no quiere que seas ni brujo, ni santero, ni nada de eso. Que tienes que estar arrodillado delante de estatuas, imágenes o intercesiones de hombres o mujeres para que Dios te pueda oír. No, Dios quiere y ha hecho una línea entre un hilo espiritual entre Dios y tú. ¿Y cómo es esta línea espiritual? Bueno, que yo no necesito un intermediario, porque el único intermediario entre Dios y los hombres es mi fe en Cristo. Y eso es lo que hace que yo tenga esa conexión entre Dios y yo. Mi fe en Cristo, Señor nuestro, que es el único intermediario, según el libro histórico de Hechos, en el capítulo 4, 11 y 12, el único intermediario entre Dios y los hombres. Así que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros veamos la diferencia entre la existencia, la presencia y la manifestación, para que podamos comprender que hoy Dios mora en vosotros, que Dios se mantiene en vosotros en cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, en cada presencia de humildad en una persona. Ahí se está manifestando Dios. El conocer la existencia de Dios nos llena de esperanza, en fe, y nos da la satisfacción de un mejor cada día. Esto es desde el principio del mundo, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Pero ¿cómo llegó a nuestros pensamientos una mesa redonda o una mesa cuadrada? ¿Cómo llegó a nuestro pensamiento para después llevarla a ejecutarla y hacerla? Todo eso lo hemos traído de lo que, como se le dijo a Moisés: Moisés, hazlo todo conforme lo has visto en el cielo. Allá Moisés se vio cómo había que hacer el templo y lo vino a querer hacer de la misma manera que estaba allá. Y Dios hoy se presenta no en el templo creado por manos humanas, sino en el templo creado por Él, el cual eres tú. Así que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: se hace la luz, y la luz se hizo. Pero ¿quién dijo e hizo esto? Éxodo capítulo 3, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es el nombre, ¿qué responderé? Y respondió Dios a Moisés:
y le dijo, yo soy el que soy. O sea, Yahweh, yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, YHWH, yo soy, me ha enviado a vosotros. En Israel, Yahweh o el ser, el yo soy o él es un verbo. O sea que Dios lo que utilizó fue la palabra para presentarse delante de Moisés y para que así Moisés lo presentase a él delante de los hombres. O sea, el ser, él me envió a vosotros. La existencia de Dios es oída por los profetas hasta que se cumpla su palabra, y su palabra se cumplió con su presencia. Fíjate, muy importante llegar a comprender que no solamente a Moisés, sino a todos los profetas, Dios les habló y les dio su palabra. Y cuando ellos escribieron esta palabra, porque aún Moisés escribió del Mesías, el cual es Cristo, vino y dijo lo que había de acontecer en un tiempo futuro. Porque el Dios de Israel, lo bueno y maravilloso que tiene, es que Él habla antes que acontezcan las cosas. Por eso primero se presentó su existencia por los profetas. Por todos los profetas habló el Dios de la gloria, el Padre de misericordia y el Señor de toda consolación. Pero luego, para que se cumplieran las escrituras, vino Él mismo en su presencia. No fue que envió a otro, no fue que se hizo otro, Él mismo se hizo un cuerpo, Él mismo se hizo carne y Él mismo moró en esa carne. Como está escrito, llévale ya a ella, por favor. Como está escrito en la presencia de Dios en el libro histórico de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 5. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, cuando se habla de verbo, se está hablando de la palabra. Aquel que dijo en Génesis capítulo 1, versículo 3, que nadie lo vio, pero que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Ese se presentó desde Génesis hasta Cristo de Nazaret por los profetas. Juan, que es el último de los profetas, que en el espíritu de Elías estaba en el cuerpo de Juan, también habló de él. Ahora bien, Dios se manifiesta por Juan el Bautista y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, o sea, conocimiento. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando una persona ignora, por eso dice el Señor, y el que ignora, ignore. Pero cuando una persona verdaderamente adquiere el conocimiento, entonces ya salió de su ignorancia y ahora tiene luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios se presentó en Cristo y llamó a su cuerpo hijo, porque Él lo creó. Si el creador forma un cuerpo, ese cuerpo es hijo, porque es hecho por el creador. Por eso se le da el nombre de hijo. Dios Padre, o sea, el Verbo, el Eterno, Dios Hijo, Dios se presentó en carne
y Dios después, Espíritu Santo. En él estaba la vida, porque la vida a todas las cosas, porque él le da vida a todas las cosas, y él estaba en el Cristo, como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, 11 al 14. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recordemos esto, que cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no está hablando de todos los israelitas, sino de los levitas, fariseos y saduceos, sacerdotes que tenían que conocer la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49, en el versículo 1 al 8, donde dice que Simeón y Leví, armas de iniquidad, en su congregación no entre mi cuerpo y mi espíritu no se junte con ellos. Y ahí se cumplió con Cristo, que a ellos vino y ellos no le recibieron como el profeta, como el Mesías, como el Silo, como el Cristo que había Dios prometido por la boca de Jacob, que vendría de la tribu de Judá. Y que en esta tribu de Judá venía el rey de los judíos. Y como rey de los judíos, era rey también de todo Israel. Porque Rubén perdió su primogenitura, Simeón y Leví también la perdieron, y la primogenitura llegó hasta el Cristo, que es la tribu de Judá. Por eso se le llama rey de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo es que somos hechos hijos de Dios? Porque entonces mi cuerpo, que fue hecho por carne y sangre humana, hoy por el Espíritu Santo de Dios, es transformado en lo espiritual y deja de vivir en lo terrenal, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las nuevas criaturas creadas según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquel verbo, ojo aquí, mosca, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la palabra de Dios, que es Dios, el Eterno, en Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria levantando muertos y todo lo demás, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es Cristo de Nazaret. ¿Ve? El Cristo de Nazaret que vino como un cordero al matadero para morir por nuestros pecados. Si no hay confirmación de la muerte, no hay abertura del testamento. ¿Por qué? Para abrir el testamento tiene que estar confirmado la muerte del testador. Así que Cristo de Nazaret es el Hijo, la presencia de Dios. Pero ahora viene el Cristo resucitado. Mosca aquí, porque Pablo también habla de Cristo de Nazaret como el mismo Dios verdadero. Mira cómo dice Pablo, el apóstol de gracia, cómo explica esto de una forma muy clara. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mira, muy importante llegar a comprender que cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios, porque el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, 16 al 19. De modo que nosotros, los que tenemos ahora el conocimiento, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No como Cristo de Nazaret, sino como Cristo resucitado. Ahora se presenta por el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y si Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué tú sí le vas a tomar en cuenta a los hombres sus pecados? Y nos encargó a nosotros, los ministros del Señor, la palabra de la reconciliación, que Dios se dio a conocer primero por su palabra, luego por su presencia y ahora por su manifestación por el Espíritu Santo. Como está escrito en el libro histórico de Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que son nacidos del Espíritu Santo. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo éramos ángeles, cuando teníamos una vestidura angelical, y Dios dijo, hagamos al hombre, hablando con nosotros en espíritu, como le dice en Job capítulo 38, 21 y 22, hablando con nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Con Él, antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos este cuerpo a imagen y semejanza de Cristo, o sea, santificarlo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, como estuvo el Espíritu Santo de Dios en Cristo. Hoy está en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, como nos ha llamado a nosotros, y a los que llamó a estos también los justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hoy Dios se glorifica en vosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, se glorifica porque te ha justificado. ¿Y cómo te justificó? Porque no eres pecador, no eres pecadora. Y la palabra te santifica. Por eso hoy Dios puede morar en ti. Como también está escrito en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios, no es que se vino solo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y como está escrito en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por esto, mis amados, como está escrito en 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sabes tú que tú eres templo de Dios? ¿Sabes tú que tu cuerpo mora el Espíritu Santo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y yo lo recibo, yo lo acepto, yo recibo que es Dios el que me lo está diciendo. Me dice que yo soy el templo y morada del Espíritu Santo, que Él va y está morando en mí, porque ha santificado mi cuerpo por medio del conocimiento que me da la palabra de Dios a través del creer en Cristo, Señor nuestro. Que Cristo es la esperanza que todo hombre debe tener para perfeccionar su vida en la tierra. Por eso, como está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios, o sea tú, o sea yo, y todo aquel que cree, sea perfectamente preparado para toda buena obra. Por todo esto clamo, Abba Padre,
Gracias, Dios, por su amor y por su don inefable. No te olvides de la existencia, la presencia y la manifestación de Dios, cómo Dios se ha presentado a través del tiempo, y hoy podemos ver las maravillas de Dios manifestadas en carne. Por eso clamo, Abba Padre, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento como una virgen pura delante del Señor mi Dios. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra a todas las naciones. Por todo esto, recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, y clamo, Abba Padre, Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Queridos hermanos, queridas hermanas, ángeles, con todos ustedes, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Amén, Abba Padre. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recuerda que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos al Dios de la gloria, Abba Padre. Mis queridos hermanos, recuerden, el viernes 5 de la tarde los espero por medio de este hermoso canal. Y el sábado 10 de la mañana, ángeles, con todos ustedes, amadas.